Hola, bienvenido a tu programa en el día de hoy, nuestra mesa de mentoreo. Es una bendición poder estar compartiendo con ustedes en esta noche, como le había dicho, esta nueva parte de Subiendo a un nuevo nivel de gloria, parte 2, primera sesión. La quería compartir con el pastor Luis Gómez, de tal manera que pudiéramos enriquecer este tiempo. Es un tiempo tan importante y tan determinante en nuestras vidas que definitivamente necesitamos que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones. Entonces quiero que Luis les dé un saludo y entonces empezamos con nuestro tema. Qué bueno, sí, poder compartir de algo que creo que desde mi perspectiva, la que hemos estado conversando la pastora y yo, va a ser un tiempo bueno, algo maravilloso y una enseñanza que nos da herramientas para manejarnos en este tiempo donde algunos no han todavía pesado todo lo que tiene este tiempo para la gente, y algunos están todavía viéndose desde la perspectiva de lo que ha pasado, y tenemos que vernos de la perspectiva de lo que hemos entrado y cómo comportarnos. Por eso creo que va a ser un tiempo maravilloso lo que vamos a estar compartiendo y lo que Dios va a estar entregándonos en este tiempo. Amén. Una de las cosas, Luis, que yo realmente no me imaginaba, y lo decía en la sesión pasada, cuando el Señor esa mañana que iba a empezar el tema en la noche, me puso en mi corazón estudiar Eliseo. Mi primera reacción fue: ay, Señor, pero lo voy a empezar esta noche, ya tengo el tema listo. Nunca me imaginé que todo lo que era el tema en sí mismo iba a cambiar. O sea, nada, absolutamente nada del bosquejo previo que tenía con este título, lo he podido usar. Sin embargo, ha sido un tiempo de mucho enriquecimiento para mí personalmente, a poder estudiar desde esta perspectiva cómo Dios llama a un hombre, pero utiliza un mentor del calibre de Eliseo. Como decía, la unción que prepara el camino del Señor, una unción que prepara una generación, que es esta generación que le toca entonces establecer el reino en una dimensión distinta. Claro. Y este tema que estamos a punto de empezar, que son cuatro estaciones que ellos caminan, y que con las que yo cerraba en la clase pasada, tenía que ver con Gilgal, Betel, Jericó, Jordán. En algún momento tú y yo enseñamos de esto. Tú hiciste una serie, de hecho, en la iglesia en algún momento, y yo enseñé de esto en una mesa de mentoreo también. Pero el desafío que tenemos es poder tomar una enseñanza, que entre paréntesis lo que vamos a tratar de enseñar no es lo que enseñamos anteriormente, aunque podamos utilizar de esa información, pero una enseñanza desde una perspectiva donde, como estoy planteando, es el hecho de que ya para este momento Elías está a punto de ser arrebatado por el Señor, y es la última caminata que ellos hacen juntos. Y yo, el planteamiento que me gustaría que pudiéramos hacer es esta parte final, como esa prueba final del Señor a través de Elías para Eliseo. Comprobar, no Dios comprobar de Eliseo, sino Eliseo de sí mismo, si estaba preparado para recibir el manto de la doble unción. Desde esa perspectiva es que nosotros vamos a estar trabajando este tema. Desde ya quiero decirte que yo espero en el Señor que podamos tener 4 semanas en esto, una semana, o sea, un día para cada tema. Va a ser un poquito difícil. Para cada estación. Para cada estación. Tenemos Gilgal, caminando en libertad; Betel, estableciendo nuestra identidad; Jericó, siendo desafiados más allá de nuestras fuerzas; y Jordán, el camino a tu doble porción. Vamos entonces a iniciar entonces con este tema hoy, Gilgal, caminando en libertad. Me voy a dar el permiso, Luis, de leer el verso inicial. Y entonces vamos a empezar a compartir con los hermanos. Teníamos tiempo, Luis y yo, que no compartíamos una mesa de mentoreo, yo creo unos cuantos años, ¿verdad? Entonces quizás hoy va a ser así como un poquito raro, aún para ustedes, pero yo sé que va a ser bueno.
En Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1, encontramos aquí, dice que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, esta frase a mí me llamó mucho la atención, Dios lo quiso alzar, dice, en un torbellino del cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Esta es clave. Primer principio, porque vamos a estar mirando los principios, quiero que tú puedas allí anotarlos. Los materiales están disponibles, los que quieran material pueden escribirme. Ellos tienen un costo, pero escríbame y podemos arreglar. Gilgal, el lugar donde el reproche de la esclavitud es removido de tu vida. Estamos hablando de Gilgal como la primera estación de prueba, donde tenía que Eliseo demostrar el nivel de libertad que había alcanzado en el Señor. Gilgal había sido, interesantemente, la base de operaciones, Luis, en la conquista de la tierra. Varias cosas ocurrieron allí. Es allí donde Dios lleva a esta generación que sale del desierto a poseer a Canaán. Ese fue el lugar donde se alojaron las mujeres, los niños, el ganado, mientras se hicieron las cruzadas de guerra para poseer toda la tierra. Ahí fue el lugar donde el maná dejó de caer por primera vez. Ese fue el lugar donde ellos hacen la Pascua. Es el lugar donde hay circuncisión. Es el mismo lugar donde el ángel del Señor se le manifiesta a Josué para llevarlo a la victoria. Y luego, años después, es el mismo lugar donde Saúl es ungido como rey. Sí, quisiera que lo regresara un minuto a la estación pasada para que la gente pueda tomar el principio, leerlo. Base de operaciones en la conquista de la tierra. Ajá. Sí, se desconectó. ¿Está bien? Ok, está bien. No pasa ninguno. ¿Qué se desconectó? Se desconectó para nosotros pasando. Bueno, lo que pasa es que hoy estamos haciendo nuestro propio programa. Hoy te olvidas de esto. Esto es lo que no se va a poder pasar. Ajá. Pero todo lo demás está bien, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Sí? Según esto, sí. Ok, vamos a ver. Seguimos aquí, el lugar de operaciones. Decía que es un lugar, Gilgal fue un lugar importante donde se hicieron varias cosas que fueron importantes y que ahora se estaba convirtiendo en un lugar, y vuelvo a decir, es un lugar de prueba para Eliseo desde la perspectiva que tenía que manifestar qué era lo que estaba haciendo. Ahora bien, Gilgal es un lugar de reconstrucción que tenía que ser el mismo lugar para la consagración y la renovación del pacto. Y yo quiero que empecemos aquí. No te preocupes de eso, vamos a dejarlo así. Las personas pueden escucharnos hoy. El que esté interesado en el material puede tomarlo. Fue un lugar de consagración y renovación del pacto, representado a una nación que vivía según una constitución divina. Vamos a ver aquí, una nación, y este es un punto donde nos podemos basar, y me encantaría escucharte al respecto. El hecho de que cómo el Señor los dirige a Gilgal, ellos atraviesan el Jordán, los dirige a Gilgal y le dice específicamente a Josué que tiene que circuncidar una generación que había salido del desierto, una generación que había nacido en el desierto porque los hombres de guerra habían muerto, y era la generación que estaba llamada a conquistar. Sí, esto es un momento clave en el pueblo de Israel, porque no solamente era una preparación militar para hacer la conquista de lo que Dios había prometido a ellos, pero era también una preparación espiritual y una preparación desde lo que llamamos el alma, de todas sus emociones, de todo lo que tenía que ver su psiquis, para cómo enfrentar este enemigo, y un pueblo que había tenido ya, por supuesto, batallas en el desierto, pero era un pueblo no guerrero, era un pueblo que no tenía la guerra como su condición, como algo que ellos hacían. Era un pueblo nómada y estaban pasando a ser una condición nueva, sedentario. Ellos habían pasado de ser un pueblo que la gente veía en una organización muy perfecta, ahora a un pueblo que se estaba asentando en un lugar y estaba creando toda la estrategia para tomar dominio de este lugar. Entonces Dios tiene que empezar con ellos entendiendo que el pacto era con Dios, y para la forma del pacto que se había establecido,
desde Abraham era a través de la circuncisión de los hombres. Y esto es clave en un tiempo como este donde sabemos que hay cosas que no han sido adecuadas. Por eso vamos a manejarnos aquí. Interesante, Luis, que en Canaán, o sea, una de las cosas que el Señor quería llevarlos era al hecho de que ellos tenían que observar, afirmar y reflexionar sobre los requisitos del pacto que habían sido celebrados primero por Dios y Abraham, pero que ahora ellos tenían que celebrar. Aquí en Josué 4:19 dice: acamparon en Gilgal. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Hay algunos principios que son importantes. O sea, tú estás señalando un contexto, ¿verdad?, histórico, un contexto social de lo que estaba ocurriendo. Gilgal es interesante y volvemos a decir, el camino a la libertad. Había una prueba que tenía que Eliseo tenía que demostrar que estos 10 años o 18 años de mentoreo que había recibido de primera mano de Elías realmente había aprendido. Gilgal significa dar vueltas o rodar o alejarse. Y una de las cosas que es importante es el hecho de que porque estamos tomando el contexto de Josué para referirnos, los principios de la perspectiva de Josué y el pueblo, para referirnos a lo que Dios había hecho en la vida de Eliseo. Entonces, volvemos aquí al circuncidar Dios a los hijos de Israel que habían nacido en el desierto. Lo que estaba ocurriendo es que Dios estaba quitando de ellos el oprobio. Entonces, volvamos aquí. En el sentido espiritual, los hijos de Israel que fueron circuncidados por segunda vez describieron el renacimiento de la nación, una nación que nació para una nueva temporada de la historia. La circuncisión marcó la identidad del pueblo y las distinguió de las naciones del mundo. Ok, veamos aquí. Vamos a trabajar un poquito esto, porque esto nos está hablando de cosas que son importantes. Una nación que nace para una nueva temporada en la historia. Nace una nación, pero mostrando la señal del pacto de la circuncisión. Bueno, desde la perspectiva de nación, Dios había querido que Israel fuese nación desde el momento del Sinaí, cuando Dios le entrega las leyes, le entrega todo este montón de cosas. Pero Israel, en ese momento, mostró que ellos no estaban decididos ni estaban procurando hacer esto. Más bien estaban decididos a caminar desde la perspectiva de que ellos habían sido esclavos y necesitaban mantenerse en esa mentalidad. No porque era lo que Dios quería, sino porque era la forma más cómoda de vivir en ese tiempo. Cuando llegan a Gilgal, vuelve Dios a pedir la circuncisión para cambiar, en primer lugar, la visión que ellos tenían. La visión que ellos siguen teniendo es: me tienen que decir las cosas que debo hacer, me tienen que decir todo. Pero ahora era un tiempo donde el maná se había acabado, ya no había maná, ya no había ciertas condiciones, tenían que empezar a hacer las cosas. Cosa que llama la atención en este tiempo donde Dios está cambiando ciertas cosas. Nosotros necesitamos en este tiempo empezar a movernos para ganar, para movernos, porque muchos de nosotros estábamos acostumbrados a que el maná nos llegaba de una u otra forma, pero ahora es el momento de nosotros trabajar para que la producción se empiece a generar y se empiece a dar. Pero fíjate que aquí hay un principio que es importantísimo. Estamos hablando que era el tiempo exacto donde una nación estaba naciendo. Y esta nación nace, o sea, se marca el nacimiento de la nación, se marca definitivamente con la circuncisión. Cambian las cosas, la forma de producción, la forma de alimentación, incluso la forma de manejarse, todo esto cambia. Esto es importante porque el paralelo que hemos estado hablando es que nosotros estamos en un tiempo donde entramos a una nueva estación completamente diferente a todo lo que hemos vivido, y la tecnología, la forma de hacer las cosas, esto ha sido el mensaje por bastante tiempo, ha cambiado. Claro. Ahora bien, cuando estamos hablando de la circuncisión en un lugar que el Señor está trabajando, el Señor está operando, encontramos entonces
que la circuncisión, una de las cosas que hace es establecer identidad. Claro. Entonces, no podemos empezar una estación tal como la que estamos empezando, y esto es parte de la prueba del Señor para nuestras vidas, es teniendo una identidad quebrantada por situaciones en nuestra vida. Claro, la parte de identidad es clave en un tiempo como este, donde, empezando que decía yo en algún momento que en el mes de febrero, si yo iba a un banco con una máscara, llamaban a la policía. Ahora es al revés, si yo entro a un banco sin la máscara, llaman a la policía. Cambiaron todo. ¿Y qué nos están robando? Nos están uniformando, nos están poniendo a todos en el mismo formato, nos están colocando todos bajo una misma idea, con algo que parece simple. Pero lo que quiere decir todo esto es que estamos en un nuevo tiempo. Lo que anteriormente parecía normal, ahora no necesariamente es lo que nos están haciendo vivir como normal. Y eso, el golpe más fuerte que estamos recibiendo, tiene que ser, o tiene que ver con quiénes somos y qué Dios quiere de nosotros. Por eso, identidad es clave. ¿Y qué es lo que va a marcar o que va a cambiar la identidad? Es nuestra condición de pacto. Porque circuncisión necesariamente lo que habla es de un pacto con el que yo me establezco y hago mi identidad. Y establezco una identidad clara, precisa, que me permite avanzar en este tiempo para moverme apropiadamente. Ahora fíjate, una de las cosas que se usaba para ir avanzando, que tenemos bastante que cubrir, es que para la circuncisión se utilizaban cuchillos de piedra. Lo estábamos leyendo ahí. Los cuchillos de piedra eran piedras cortadas de la roca, y estos son, ahí lo escribí, instrumentos quirúrgicos que se usaban para la circuncisión. Y una de las analogías interesantísimas es cómo el cuchillo de piedra representa exactamente los principios de la palabra de Dios, que son extraídos de la roca, porque Cristo es la roca, el fundamento, son extraídos de Cristo. Es un principio de Cristo que viene para circuncidar nuestro corazón, para circuncidar nuestra mente, para circuncidar nuestra alma, nuestro espíritu, porque la circuncisión en este momento no es la circuncisión del prepucio en lo natural, sino es una circuncisión espiritual. Y es, como decíamos de alguna manera en las sesiones anteriores, la misma mano de Dios, el dedo de Dios escribiendo en nuestros corazones, tal como el Señor lo había dicho a Jeremías. Como yo le decía a Jeremías 30. Sí, de hecho, el pasaje lo tengo aquí, Jeremías 31:31, dice de esta forma: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré: daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y en Deuteronomio 36, interesante, dice: y el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas. Muy interesante. Ahora, pasemos aquí. Segundo, vamos a ver algunos principios espirituales de la circuncisión en Gilgal, y vamos a tratar de que ustedes allí en casa puedan tomar notas de esto. Recuerden que tenemos 5 minutos de break en unos momentos, entonces tratar de poder poner todo esto en punto. Primer principio que vamos a ver: la circuncisión es la promulgación de un principio antiguo hecho en Gilgal. La circuncisión, como marca física, representaba el pacto entre Dios y Abraham, y cómo a través de este pacto Dios le entrega a Abraham una promesa, que sería padre de naciones, y que en la bendición de Abraham las naciones iban a ser bendecidas. Claro. Y interesante que fue un pacto que entrega, que es un pacto eterno, que tuvo un cumplimiento en Jesucristo. Pero es importante porque estamos apenas empezando con estos principios. Abraham recibe una instrucción, y era que él tenía que guardar el pacto. Y esta palabra guardar es la palabra shamar, de la misma raíz de donde viene Jehová Shama,
que es el Dios que ve, el Dios que vela. Y el Señor le estaba diciendo a Abraham, tienes que tener la capacidad de tener las prescripciones que te he entregado del pacto y tenerlas de tal manera entre ceja y ceja, o sea, metida de tal manera en ti que las vivas y que tu estilo de vida reflejen completamente todos estos principios. Sí, bueno, yo creo que esto se va al punto donde la Iglesia de Jesucristo ha sido un problema porque no ha estado pendiente de lo que es el pacto. De hecho, en Estados Unidos, cuando llegamos, nos encontramos con que muchas iglesias ni siquiera celebraban cosas como la comunión, los bautismos, porque decían que todo eso era simbólico, que no hacía falta hacerlo. Esas fueron las palabras textuales que escuchamos. Y cuando Dios le dice a Abraham que la señal de que él estaba en pacto iba a ser la circuncisión, pero que tenía que la circuncisión era la señal física, pero la señal real iba a ser cómo ella se iba a comportar delante de todas las cosas, delante de las situaciones, porque tenía el pacto en su corazón y ese pacto le iba a permitir tener toda la bendición que ese pacto implicaba. Y ahora es importante que la parte física no invalidaba la espiritual ni viceversa. Exacto. ¿Okay? Eso es importantísimo. Ahora fíjate esto. Ahí en Romanos, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la circuncisión, ahora le está hablando a un pueblo, a los gentiles, porque Pablo es llamado a los gentiles, empieza a decirle, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para la circuncisión, los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, le fue contada en la circuncisión. No le fue contada en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Y esta frase es clave, porque estamos hablando de los principios espirituales. Y empezamos diciendo, o sea, un lugar donde está siendo probado el pueblo de Dios en este momento es en la capacidad de vivir en el pacto con el Señor. Y hay cosas que han sido establecidas dentro de ese pacto que necesitamos tener la capacidad de vivir a la altura de ellas, a la altura de ese desafío. Termino de leer. Dice, padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es interesante esto. Claro, es porque allí está estableciendo el punto fundamental de la fe cristiana, que es que nosotros como hijos de Dios dependemos de lo que Dios dice y nuestra forma de comportarnos a diario tiene que reflejar lo que Dios está diciendo. Y si, por ejemplo, alguien dice, es que yo no sé escuchar la voz de Dios, pero sabes leer, tienes la Biblia, tienes la palabra de Dios como las piedras sólidas, el fundamento más seguro para nosotros poder caminar. Y de ahí en adelante vas a empezar a tener una relación con Dios que te va a permitir demostrar un estándar de vida en todo lo que Dios está haciendo y en todo lo que Dios está diciendo. Así es. Ya prácticamente tenemos los 25 minutos, pero no quisiera hacer el break hoy, porque me gustaría que pudiéramos no romper la idea. Mejor hoy vamos a seguir, hoy lo vamos a hacer diferente. Ahora fíjate, aquí dentro de este pasaje se está estableciendo un principio que es sumamente interesante. Solo después que Abraham se circuncidara y todo varón de su casa es cuando él recibe la noticia del nacimiento de Isaac, que era el hijo de la promesa. Para este momento habían transcurrido 24 años desde que Abraham había dejado Ur, camino a esa tierra que el Señor le había dicho, te voy a llevar a un lugar, y no le había dicho dónde, pero no fue sino hasta que circuncidó a su familia que él recibe el cambio de nombre de Abraham a Abraham, recibe la promesa directa, el año que viene tienes al hijo, y lo que podemos extraer de allí es cómo la circuncisión es un factor determinante, sumamente importante para que las promesas de Dios se activen. Y vuelvo a insistir, no estamos hablando de circuncidar el prepucio, estoy hablando de circuncidar nuestro corazón, circuncidar nuestra mente, circuncidar nuestra alma, circuncidar nuestra lengua. Claro, es que en un tiempo como este donde hay corrientes teológicas un tanto extrañas que están pidiendo que la gente
lo están diciendo, que no hay nada que hacer, ya Cristo lo hizo todo. Y entender que cuando Dios le pide a Abraham que haga la circuncisión física, era porque quería mostrar un corazón, pero en este tiempo la circuncisión es del corazón y requiere un estilo de vida, un cambio de estilo de vida, un estilo de vida que muestre y demuestre a Dios en todo lo que hacemos. Amén. Un estilo de vida que refleje que el Espíritu Santo está sobre nosotros, está en nosotros y está con nosotros, y de esa forma poder determinar claramente por el mundo que nosotros somos gente diferente, somos gente cristianas, que realmente reflejamos a Cristo y que reflejamos lo que Dios está haciendo y lo que Dios está diciendo. Por eso es que es importante que reflejemos públicamente una vida totalmente entregada a Dios. Eso es algo que es clave en el momento que estamos viviendo, ¿no? Quisiera ver un momentico aquí algunas cosas importantes. Es como el hecho de que el hecho de que Dios es solamente en corazones circuncidados, donde Dios incuba, donde Dios puede plantar la semilla de su propósito. Es en un corazón circuncidado donde el trono de Dios se establece. Es en un corazón circuncidado donde el gobierno soberano de Dios es establecido. Y esto es algo que la gente tiene que entender. Lo he dicho en otros momentos muy repetidas veces, y es el hecho de que como iglesia nosotros, y hablándole como iglesia de Cristo a un nivel global, hemos fallado en muchas cosas porque hemos traído el reproche de Egipto, la mentalidad de víctima, la mentalidad de esclavo, una mentalidad de no somos capaces de vivir por encima de la ofensa, somos gente que vive con los patrones del mundo. Es increíble cómo las formas culturales están tan metidas dentro de los hogares, o sea, y como gente, aún de forma grosera, ¿no? Es capaz de decir, así soy porque así me criaron, o de donde yo vengo es así, y se enorgullecen, por ejemplo, de su machismo, porque vienen de países machistas, se enorgullecen de sus espíritus matriarcales, porque vienen de naciones donde así son, ¿no? Y es increíble cómo anteponen sus culturas, sus formaciones a lo que es el llamado a vivir para el Señor. Y eso simplemente manifiesta gente que no tiene una vida circuncidada, por lo tanto han sido inhabilitados por ellos mismos a causa de todas esas situaciones, de que el Señor pueda colocar en sus vidas esa semilla, esa simiente que es la promesa que se le entregó a Abraham. Es imposible que sus nombres sean cambiados de Abraham, de Sarai a Sara, porque no hemos decidido que es el tiempo de cambiar. Sí, tú estás hablando realmente de una actitud que debe tener el cristiano, y es la siguiente. Cuando tú lo enseñaste muy bien el año pasado, cuando enseñabas acerca del verso que Dios le da a Abraham, la instrucción: deja tu patria, deja tu parentela, deja tus padres, deja tu familia. Y en esa instrucción debe haber una actitud, porque hay cosas que vienen de nuestros países, hay cosas que vienen de nuestras regiones, de nuestras familias y aún de nuestros padres, que nos están impidiendo movernos a plenitud en lo que Dios está diciendo. Hay cosas que han sido simplemente un ancla en cosas que son realmente fuera del contexto de Dios, fuera del contexto divino, fuera del contexto cristiano, fuera del contexto Cristo en nosotros. Y nosotros como ente que quiere cumplir la voluntad de Dios tiene que cortar con esto. Cuando Eliseo recibe el manto de Elías y él decide: voy a despedirme de mis padres, y si estoy cortando con algo, los he reconocido como la gente que me ha mantenido, me enseñó, me preparó. Como mi autoridad. Pero ahora los reconozco que necesito sujetarme a esto para ir a un siguiente nivel. Amén. Y este es el punto, que nosotros no vamos a subir a otro nivel si seguimos sosteniéndonos en patrones
pecaminosos que nos han mantenido por tanto tiempo. Exactamente. Ahora, un punto que es importante aquí es el hecho de cómo la circuncisión, estoy hablando a nivel físico, fue en todo el Antiguo Testamento siempre un requisito fundamental para poder avanzar a lo que eran los propósitos de Dios. Eso siempre lo vamos a ver, ¿no? Allí. Por ejemplo, uno de los casos interesantísimos que siempre llama la atención es que ni siquiera Moisés, Moisés dejó todo, había hecho un nivel de sacrificio altísimo y estuvo a punto de perder sus hijos simplemente porque no los había circuncidado. Y no los había circuncidado porque no había acuerdo entre él y su esposa. ¿Cuántos hogares el día de hoy, porque no están en acuerdo, porque vienen de linajes distintos, simplemente no pueden estar en acuerdo en lo que es un principio divino? La esposa de Moisés era una mujer muy inteligente. De hecho, ella como hija mayor del sacerdote de Madián, había ayudado a levantar a sus hermanas, era una mujer de carácter. Sin embargo, por no haber crecido, y eso fue parte del reproche que tenía Moisés de parte de sus hermanos, en un linaje que la enseñó, estuvo a punto de que Dios matara a los hijos, simplemente porque ella no podía ver por qué era necesaria la circuncisión. Y tan es así que fue la causa del divorcio. Ahora, ¿cuántas parejas están divorciadas? No necesariamente a nivel de papel ni a nivel de casa, pero están divorciadas simplemente porque los linajes son tan diferentes y no pueden ver, o sea, están cerrados. Sí, están cerrados en una tradición familiar o tradición de país que les impide caminar en el llamado que Dios tiene para ellos como familia. Exacto. Porque Moisés y su familia estaba llamada a ser los gobernantes de un pueblo y lo pierden fundamentalmente. Exactamente. Porque si fijamos, Josué, que no era hijo de Moisés, el hijo de Moisés, se convierte en el hijo espiritual, pero no era el hijo natural de él, pasa a ser el nuevo líder de Israel, y con él quizás podemos ver que Judá toma todo el liderazgo como tribu, y de ahí es donde nace el rey David. Es triste cuando verlo desde esa perspectiva, que Moisés, habiendo primero una madre que levanta 3 líderes como los que levantó, se queda un liderazgo en Leví, que luego es cambiado por Melquisedec, pero a nivel de lo que fue llevar el pueblo a la estación de conquista, es pasado el manto a una persona que no era hijo natural sino espiritual de Moisés, simplemente por una división en la visión que tuvo Moisés con su esposa, y que a pesar de que se separaron y que ella se va, ella es enviada a su papá, a Madián, y se lleva a los hijos. O sea, los hijos perdieron el propósito de Dios. O sea que esto es sumamente serio, simplemente por no querer entrar en la circuncisión. El tercer principio aquí es que la circuncisión es una señal de propiedad divina. Cuando al quitar el prepucio se dio un mensaje, que era que la simiente de Abraham está consagrada a Dios y que ellos eran un pueblo de Dios en la tierra, o el pueblo de Dios en la tierra. Simbolizaba la existencia de una nación santa que recibe su cultura, constitución para vivir desde un orden superior. Tenía que ver con una forma de vida que eventualmente superaría los sistemas del mundo y establecería el justo reino de Dios en la tierra. Recordemos que estamos hablando acerca de principios espirituales. Nosotros no somos judaizantes para decir que todavía tenemos que circuncidar el prepucio, pero sí creemos en los principios espirituales que cada una de estas cosas conlleva para nuestras vidas en este tiempo. Y la Iglesia de Cristo, nosotros como gente de Dios, necesitamos entender que estamos llamados a vivir en un nivel de relación que supere definitivamente la relación que podamos tener en cualquier esfera de la humanidad. Amén. Fíjate que lo que tú estás estableciendo en estos momentos es clave, porque tiene que ver con lo que dijimos al principio, identidad. Cuando Dios está marcando propiedad, y lo vemos en algo que
del día a día. Todos los días hay matrimonios en este país, en el mundo. Y una de las características del matrimonio es que la gente, una parte toma el nombre de la otra parte. Por supuesto, nuestra cultura es la mujer toma el nombre del esposo. Y aunque las leyes han cambiado un tanto, que en muchos países la mujer continúa con su nombre, todavía queda la idea de lo que tiene que ver con esto. Cuando Dios le da la orden, le está diciendo, esta corte está hablando de que tú ahora tienes un nuevo nombre. Y es por eso que desde allí Abraham recibe el nombre de Abraham, deja de ser Abraham, se convierte en Abraham, y Sarai se convierte en Sara. Y de ahí vemos que todo esto sucede en los demás sitios, hasta el hecho de que Josué no se llamaba Josué, se llamaba Oseas, y cambia su nombre a Josué porque se convierte en el Jesús, en el que trae la completación de llevar a este pueblo de ser una nación esclava a llevarlo a ser una nación de conquista. Esta parte sabes que a mí me hace pensar profundamente, Luis, porque estamos viviendo momentos sumamente determinantes, y una oración que yo he estado teniendo en los últimos meses, especialmente por mi simiente, y vuelvo a decir, yo no tenía planificado nada de este tema. Este tema ha tenido que salir en cada día que hay que enseñar, porque es algo que el Señor empieza a ponerme en el corazón, y me voy por lugares inesperados para mí. Y definitivamente esta Gilgal que estamos estudiando hoy no tiene nada que ver con la Gilgal que estudiamos cuando hablábamos de las 4 estaciones para recibir una doble unción, claro. Un doble manto. Fíjate cómo dice aquí, porque el cuarto punto tiene que ver que la circuncisión es lo que nos lleva a amar a Dios. En Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y esa palabra vivas, ese verbo, es la letra Hei, que la estudiábamos, por cierto, en la estación pasada en el Ajin Hei, pero verla desde la perspectiva ahora como verbo completo que tiene que ver con una vida de Dios impartida. Es una palabra que se usa es la fórmula para hacer el juramento en la Biblia, y es la frase que se traduce, por ejemplo, en la Reina Valera como vive Jehová. Vive Jehová es una fórmula de lo que diríamos nosotros en este tiempo, te lo juro, ¿no? Algo así, ¿no? Ahora dice, vuelvo a decir, el verso interesantísimo dice que Dios es el que va a circuncidar el corazón, no solamente el nuestro, pero el de nuestra descendencia, para que amemos al Señor. Amén. Y el amar al Señor nos lleva a algo, poder vivir. Esto es sumamente clave en esto. Y me llama la atención, entonces te dejo, es como cuando nos vamos al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, y encontramos las iglesias de Apocalipsis, encontramos que el Señor le dice a una de ellas, le dice, tú eres excelente en un montón de cosas, ¿no? Has comprobado a lo falso como falso, pero tú tienes un problema, y es que tú te has olvidado del primer amor. Y pensando en eso, es como el Señor, y lo empecé a ver de una manera distinta, cuál es el cristal con el que el Señor está midiendo si nuestras obras son de Él o no son de Él. Entonces tenía obras de excelencia la iglesia, pero el Señor le dice, esas obras no sirven, porque resulta ser que tú no las estás haciendo basadas en un amor para mí, tú te olvidaste del amor hacia mí. Y lo que está diciendo es cuál es tu agenda. ¿Cuál es la razón en tu corazón? Ellos pudieron decir, queremos ser excelentes, queremos ser excelentes en conocimiento, queremos ser excelentes en la aplicación de ese conocimiento, pero lo que era la esencia de la vida cristiana, el amor, que es la consecuencia de una circuncisión del corazón, no la tenía. Sí, porque no lo estaban viendo bajo la ley del amor,
Hay muchísimas leyes y muchísimos principios, pero siempre la ley más alta en la palabra de Dios es la ley del amor. Y mucha gente no entiende que por la ley del amor nosotros podemos caminar, hacer cosas que debemos caminar. Y es tan tremendo que una madre que ama a su hijo, ve que su hijo tiene un problema con un carro y tiene la fuerza para levantar un carro por el amor. Por supuesto, hay un montón de condiciones físicas que se plantean, pero lo que la mueve es amor. Porque el amor crea una pasión en nosotros que va más allá del hecho de simplemente estar en acuerdo. Va el hecho de que yo puedo dar mi vida y puedo usar todo lo que tengo y todo lo que soy por ese amor, por esa gente, por eso que tengo. Y si tengo amor a Dios, puedo hacer todo desde esa perspectiva para que la voluntad de Dios se muestre tanto en el mundo como para que Dios pueda reflejar toda su gloria en lo que se está haciendo. Interesante, ¿no? Que este es un tiempo que el Señor entonces dentro de lo que es el test, el examen, porque recordemos, volvamos al principio, la última caminata de Elías con Eliseo Eliseo necesitaba mirarse a sí mismo si estaba listo, y eran 4 cosas, y Gilgal representa ese lugar que es caminar en verdadera libertad, porque tengo un corazón alineado, tengo un corazón circuncidado, un corazón que me lleva a amar a Dios por encima de todas las cosas. Ahora bien, el siguiente punto es la circuncisión. Nos habla también de una vida santa. Y aquí una de las cosas es que a menos que la iglesia camine en santidad, no podrá experimentar la presencia de Dios. Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y escribí aquí una nota de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Y esto llama mucho la atención, porque ellos, vamos a decir así, simularon nuevamente el hecho de encender aquel fuego en el templo, en el tabernáculo, ¿sí? Y en el mismo momento muere. O sea, el Señor no respetó que eran hijos del sumo sacerdote, no respetó que ellos habían sido establecidos para el sacerdocio, pero Dios había dicho que había que usar el fuego original que había descendido del cielo. Y la razón por la que ellos mueren es porque usan fuego extraño. Wow, esto es uno de esos puntos que a veces en la iglesia cuesta hablarlo, porque muchos de nosotros traemos cosas del mundo porque se parecen, porque tienen algún sentido de que parece bueno, parece piadoso, y quiero hacerlo ver. O sea, hay gente que trae ciertas cosas del mundo para hacer que la iglesia crezca, pero no trae el poder del Espíritu Santo. Y ahí justamente cuando habla de ese fuego que usaron Nadab y Abiú, tiene que ver con que ellos querían representar el poder de Dios, que fue lo que trajo ese fuego que trajo Aarón, que trajo Moisés, o que Dios mismo encendió allá en el tabernáculo, y de ahí eso había que mantenerlo permanentemente. Era una de las obligaciones del sacerdocio, era que ese fuego nunca se apagase. Y es una de esas obligaciones que tenemos nosotros en este tiempo. Amén. Pedir que el fuego del Espíritu Santo se apague. Ahora la pregunta aquí sería, ¿es posible entonces salir de Egipto y que la gente, es decir, que la gente salga del mundo, viene, conoce a Cristo, pero sigue con el velo de Egipto? Claro según que esto. Sí, claro que sí. Porque entonces hay gente que llega a la iglesia y utiliza fuego extraño, lo que estás diciendo, estamos trayendo las experiencias, el conocimiento, las prácticas de afuera, y queremos entonces traerlo a la iglesia. Ese no fue el caso de Corintios. Exacto, y te recuerda lo que le dijo Pablo a la iglesia de Corintios con referencia a Moisés. Dice que Moisés experimenta la gloria de Dios, el poder del Espíritu Santo, y el pueblo de Israel le dice, ponte un velo para nosotros poder hablar contigo. Así es. Ponerte algo que nos impida ver todo eso glorioso, todo eso poderoso, todo eso que estás reflejando, porque no lo entendemos, no nos gusta, me confronta, me llama la atención, revela cosas que a mí no me gustan, revela el pecado que hay en mí, revela las cosas que yo no quiero que la gente sepa. Ahora, Pablo dijo, no seas como Moisés, que se
tuvo que poner el velo? Perdón, Hebreos. El libro de Hebreos dice que no seamos como Moisés, que se puso el velo. Entonces, ¿cuál es el problema? Estamos hablando aquí de que mucha gente está caminando con el velo dentro de la iglesia. Es salva desde la perspectiva que aceptaron a Cristo, pero el velo es su carne, porque sabemos que el velo es la carne. Está hablando de una vida no circuncidada. Habla del prepucio, justamente, no se lo han quitado. Entonces vienen y como ellos tienen su prepucio en la cara, suena feo, ¿verdad? Lo que dije, pero bueno, esa es la idea. Entonces, a la gente que no tiene prepucio, entonces vienen y le dicen, a mí me ofende la gloria que se ve a través de ti. A mí me ofende, a mí me hiere esa luz que sale de ti, porque interesantemente, hace muchos años, estudiando qué fue lo que le pasó a Moisés, lo estudiaba en el Antiguo Testamento y lo que estaba ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, y encontraba que la palabra que se utiliza, que esos destellos de gloria, en el original, en el Antiguo Testamento, traducía espinos. O sea, que la gloria de Dios que era manifiesta en el rostro de Moisés, que era visible en el rostro de Moisés, se convertía en aguijones para la gente. Y esa es la explicación cuando la gente viene y dice, a mí me ofende lo que tú enseñas, a mí me ofende la forma en que tú me confrontas, a mí me ofende que tú me digas la verdad, porque yo soy así y así me quedo. Y ¿dónde estuvo el error? Y yo te soy franca, Luis, yo en muchísimas oportunidades he pensado, voy a dejar que la gente haga lo que le dé la gana, al fin y al cabo ese no es mi problema, los que se van a perder son ellos, pero me doy cuenta que aunque yo me calle, hay algo en mí que confronta a la gente. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Seguir siendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque de acuerdo al autor de Hebreos, Moisés cometió un error, ponerse el velo. Claro. Por eso dice, ustedes mírense, quítense los velos de la cara y mírense en el espejo. Y la forma de que se van a transformar es en la medida que ustedes se ven en el espejo, van a transformarse de gloria en gloria. Como Cristo, lo que ven de Cristo, es lo que ustedes tienen que verse. Y por eso lo que no es de Cristo tienen que quitárselo. Así es. Bueno, entonces estamos en ese punto donde la circuncisión se convierte, ya estamos cerca de terminarlo, en un proceso doloroso, donde somos confrontados. Es un proceso doloroso donde los asuntos del corazón, esas cosas que están escondidas en nuestro corazón, son tratadas por Dios. Claro. Eso es la circuncisión. El velo de la carne solamente es removido por el cuchillo de piedra, y ya decíamos que es el cuchillo de piedra. Es cada principio de la palabra que es extraído de la roca, que es Cristo, y entonces viene y corta todo aquello que está en nosotros. El mensaje de reino, entonces la palabra que el Señor está trayendo en un tiempo como este, es una palabra que está destruyendo, está sacando vamos a decir así, a todas las fuerzas hostiles y rebeldes que se han levantado en contra de Cristo. Claro, ese es el punto clave. Y quiero simplemente mencionar Gilgal. Entonces, para nosotros debe ser el sitio de una confrontación personal, donde cada uno decida, yo me voy a ver en el espejo que es Jesucristo. Amén. Donde yo me voy a ver en ese espejo porque yo quiero cortar en mi vida todo aquello que no sirve, todo aquello que está trayendo infecciones a mi corazón y me están permitiendo una vida liviana o ni una vida simplemente impidiendo que la gloria de Dios sea reflejada en donde yo estoy, en donde yo voy. Ya estamos muy cerca de terminar y me gustaría que empezáramos a cerrar un poquito estamos hablando de que en la caminata de Eliseo con Elías y el primer lugar Gilgal, caminando en la libertad, era una prueba que Dios a través de Elías está llevando a Eliseo, porque Eliseo estaba a punto de recibir un manto. Tenía que probarse el corazón de este hombre si era capaz de llevar el peso de un doble manto. Claro. El peso de una doble unción, si tenía la capacidad. Yo pensaba esta mañana, en algún momento que estaba escribiendo, que estaba estudiando, pensaba lo ligeros que hemos sido nosotros en algunas oportunidades en entregarles
ministerios a personas que no están preparadas. Pero a la vez pensaba, y Dios traía a mi mente, Luis, personas en específico, a quien nosotros hemos colocado en el ministerio y que han recibido toda clase de, ¿cuál es la palabra?, de críticas de parte de la gente, que si sirve, que si no sirve, que si vale, que si no vale. Y en tiempos como el que estamos, son personas que con su forma de operar han validado que el llamado que se les entregó, que ese posicionamiento que se les dio, sí era de Dios. Y esto es lo que está pasando aquí en el caso de Elías con Eliseo. Claro, cuando Dios le dice, cuando Elías le dice a Eliseo, apártate, porque Dios quería llevarse a Eliseo, A Elías. a llevarse a Elías, y Eliseo le dice, no, yo no me voy de aquí. La prueba, dice, yo me quedo a pesar de la prueba. A pesar de la prueba. Exactamente. Y ¿cuál es la prueba que Dios está colocando en tu vida? ¿Cuál es la prueba que Dios está colocando en nuestra vida? Estamos hablando aquí entonces de cuál es el corazón. Te circuncidaste. Y poder decir, Elías, me quedo, vivo el proceso de la circuncisión, pero yo no voy a perder la promesa, la bendición de un doble manto. Wow, esto me gusta. Vamos al punto donde la circuncisión nos habla del renacimiento de una nación. Y esto a mí me impresionó, Luis, y decidí que este es un punto que yo voy a estudiar muy aparte, porque siempre que estoy hablando de renacimiento de naciones, no sé qué, por supuesto es algo que nos toca a nosotras de primera mano por nuestra nación de origen, de donde venimos, Venezuela. Pero Gilgal es un lugar donde la nación nació nuevamente y tuvieron que quedarse en Gilgal hasta que sanaran. Son dos principios importantes que no sé si podremos terminar, pero quiero leer rápidamente lo que dice ahí Josué 5:8, y dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, fíjate lo que pasó, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. En otras palabras, cuando la gente está en un proceso de circuncisión, en lugar de pelear con sus líderes porque le metieron el cuchillo de piedra en un lugar tan doloroso como es ese, la respuesta correcta, si queremos ser como Eliseo, es quedarnos en el lugar hasta que sanemos. O sea que la circuncisión produce una herida que sangra, que es dolorosa, que es terrible, y Dios utiliza a los Josué para cortar, ¿no? Claro, y fíjate que lo que estás diciendo me habla a mí de mucha gente que entra en un proceso de circuncisión en un lugar, ya me hicieron una iglesia local, y cuando las cosas se ponen duras, empiezan a decir, yo mejor me voy para otra parte. Y eso lo he visto tan frecuentemente. Gente que se ven, llegan a la iglesia y quieren todo, pero cuando llega el momento de circuncisión, el momento de decidir, yo estoy en pacto, fácilmente deciden, este no es mi lugar. Otros que se quedan físicamente, pero emocionalmente y espiritualmente también se van. Sí. Parten de la relación. Parten de la relación o buscan excusas para realmente no hacer o no operar dentro de las cosas que van a traer la gloria de Dios a sus vidas. Sí, en una oportunidad, esto lo enseñó uno de los apóstoles con los que estuvimos en relación. Decía, ¿cómo tú sabes que una gente está cerca, ya se salió pues de la iglesia? Es que después que se sentaban en un lugar empiezan hasta que llegan a la última banca. Yo siempre estoy mirando a los que están en la última banca, por eso, pensando en lo que él decía. Decía, y sigue diciendo aquí, dice, Jehová le dijo a Josué, mientras sanaba el pueblo, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual aquel lugar se llamó Gilgal hasta hoy. La palabra sanaron, que se utiliza ahí en ese contexto, Luis, es una palabra sumamente interesante. El significado es que transmite la imagen del nacimiento de una nación, literalmente. Dice, fíjate que me gustaría volverlo a decir, dice ahí, acabaron de circuncidar a toda la gente y se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que se sanaron. Pero como esa palabra significa renace una nación, dice, se quedaron en el campamento hasta que la nación renació. Hasta que la nación volvió a nacerse. Wow, porque eso es importantísimo. Lo que quiere decir es que nosotros hemos impedido que nuestras naciones
vuelvan a Dios, sean renovadas, restauradas, revividas, porque nosotros nos hemos resistido al proceso doloroso de la circuncisión. Wow, ahí hay muy poco que agregar realmente, porque lo que pasa fundamentalmente en el pueblo es que no hemos sido gente que decidimos pasar por el dolor porque todo lo queremos fácil. La generación o el sistema hedónico donde hemos caído, donde si no trae placer no lo hacemos, o donde si no es lo que nos gusta no lo hacemos, ha permeado tanto en la iglesia que la circuncisión como un proceso de traer la gloria de Dios no lo queremos hacer. Ahora, mira, Luis, hay una parte aquí, un paralelo que es excelente de ver, y es el hecho que, ya lo hemos dicho, estamos exactamente en ese inicio donde tenemos la promesa por delante y estamos poseyendo. Pero es imposible que esta nueva generación, Eliseo, la generación Eliseo, que está siendo mentoreada por una generación Elías, no va a recibir el manto, no en este caso del paralelo que estamos usando con Josué, una generación de desierto, no va a poder entrar a desposeer a los gigantes para quedarse con la tierra, a menos que sean circuncidados. Y otra cosa importante, que esto me habla a mí entonces de que es tiempo de que como vasos seamos renovados, o sea, quitar lo viejo para poder abrazar lo nuevo, que es lo que hemos estado hablando, y que definitivamente lo que es el velo de la carne nos impide ver el propósito que Dios ha derramado en las nuevas generaciones, y estoy hablando de generaciones espirituales porque esto no tiene que ver con edades cronológicas. Entonces esto es algo determinante. El punto que es determinante, cómo es que Dios tiene que traer una configuración a lo que es el corazón. La circuncisión es una reconfiguración del corazón de la gente para poder entonces entender los propósitos nuevos de Dios. Wow. Sí, y colocando aquí ya la cámara, creo que estamos muy cerca de terminar, pero cuando somos reconfigurados, porque yo creo que la palabra más que configurarnos es reconfigurado, me hace hablar a mí o pensar a mí en nosotros como padres. Como padres nosotros hemos colocado cierta configuración en nuestros hijos, por nuestra personalidad, en primer lugar, por lo que traemos de nuestras casas. Pero realmente lo que nosotros tenemos que establecer es lo que Dios está diciendo en su palabra para presentarlo a nuestros hijos. Y esto es lo que aquí está el Señor diciendo. Hay demasiada basura cultural en nosotros que tiene que ser removida y colocar la cultura del cielo en nosotros, que no es la cultura judía, por cierto, es la cultura de principio de la palabra, que se atraen a nosotros para que esto se dé. Y la ley de Dios, que habría que ver el Salmo 19 y quizás el Salmo 119 para esto, debe ser adoptada y tomada por cada uno de nosotros. Amén. Bueno, ya estamos cerrando y me gustaría cerrar con el hecho de que estamos en un tiempo, Gilgal representa un lugar donde el liderazgo del pueblo, o el liderazgo de la gente, que somos cada uno de nosotros, no podemos avanzar si primero no confrontamos a la gente con sus problemas de corazón. Y esto va a crear situaciones, porque vuelvo a lo mismo, el cuchillo de piedra es administrado, utilizado, es por los que están en el liderazgo. No todos podían circuncidar, todos tenían que ser circuncidados, pero los que hacían la circuncisión eran personas específicas a quien Dios había llamado. Y tú te imaginas el hecho de tener que ser vulnerable, permitirte ser vulnerable en un momento donde tienes que ser circuncidado y aún aceptar
que lo que te están diciendo viene de parte de Dios. Entonces, algo importante, no podemos avanzar en este tiempo a menos que confrontemos los asuntos internos que están en el corazón de la gente. ¿Y qué es lo que le corresponde a la gente? Este es un tiempo de introspección, tú lo decías ahorita, es un tiempo de un análisis, autoanálisis, y es un tiempo donde tenemos que renunciar al pecado. Amén. Es muy importante. No voy a leer Colosenses 2, pero quisiera que usted anotara ese pasaje, Colosenses 2, 11 en adelante, porque aquí cuando el apóstol está diciendo, dice que fuimos circuncidados con una circuncisión que no fue hecha por mano de hombre, sino que fue una circuncisión que hizo el Señor. Pero a mí me gusta cómo termina, dice en el contexto de la circuncisión, dice que ahora nosotros antes estábamos muertos en la incircuncisión de la carne, pero el Señor nos dio vida con Cristo cuando nos perdonó los pecados. Entonces, ¿en qué consiste toda esta parte de circuncisión? Dice, anuló el acta de los decretos que estaban en contra de nosotros, que nos era contraria, quitó de en medio y lo clavó en la cruz y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tomamos este pasaje, pero este pasaje está en el contexto de una circuncisión que no es hecha en mano, o sea, no es el prepucio físico, pero es la circuncisión del corazón. Tenemos un minuto, Luis, y entonces puedes cerrar. Bueno, qué bueno. En este capítulo de Colosenses, que es clave para los que estamos estudiando o lo que estudiamos, cómo el Señor se revela a la iglesia y cómo Jesucristo es revelado al mundo, nos presenta aquí la característica de que la circuncisión que se necesita no es la que se hace en el prepucio físico, sino la que se hace en el corazón. Y es por eso que la circuncisión viene para todo el mundo. No es algo solo para un sexo, es para el hombre, para la mujer que quiere convertirse o que debe convertirse en esa persona que sabe tomar decisiones. La Biblia habla del varón perfecto, y el varón perfecto ahí se refiere a un adulto que había alcanzado a tal madurez que podía tomar decisiones por sí mismo. Y esto es lo que está hablando aquí. Nosotros tenemos que ser gente madura, que sabe tomar decisiones por sí mismo. Y una de esas decisiones es: avanzo a lo que va a traer la gloria de Dios a mi vida. Y aunque la gente sea ofendida por esto, yo en Gilgal tomo la decisión de hacer pacto con Dios, circuncidarme y esperar que la gente vea la gloria de Dios. Espero la sanidad, espero el tiempo que tengo que estar en ese tiempo con Dios, con dolor, soltando las lágrimas porque duele mucho, pero reconociendo que es en la presencia de Dios donde yo voy a ser exaltado y levantado. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros en este día. Esperamos en el Señor que pueda ser bendecido con esta palabra. Te dejo con el pasaje de Colosenses capítulo 2 del verso 11 en adelante, que esa palabra que ahí el apóstol nos entrega, que los potestados y los principados fueron exhibidos públicamente. Entendamos que eso ocurre cuando yo tomo la decisión de ser circuncidado en mi corazón, cuando permito que el Señor utilice a aquellos hombres y mujeres que he puesto en mi vida para mentorearme, para hacerme crecer, que puedan utilizar de manera correcta el cuchillo de piedra. Bueno, Luis, gracias por compartir conmigo en esta noche. La próxima semana vamos a estar tratando Betel y sé que va a ser de mucha bendición también para cada uno de ustedes. Nos vemos entonces en el próximo viernes en nuestro servicio de comunión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.